Hola, bienvenidos una semana más al canal. En esta ocasión tenemos el vídeo reflexión de los domingos, pero antes quiero dar tres avisos, entre comillas avisos, tres cambios o cosillas que he pensado respecto al canal y que quiero compartir con vosotros, que aunque no tenga yo mucho tiempo y mucha rutina de contestar los comentarios de YouTube, siempre estoy pendiente de ellos, o si alguien me hace alusión en un correo electrónico o en un mensaje directo de Instagram a lo que me decís, ¿no? Entonces, las tres cosas que quiero decir principalmente son las siguientes. Como he decidido que tampoco le voy a dar mucha importancia a todo el tema de monetizar YouTube y demás, ya estoy poniéndome en marcha para subir mis vídeos a alguna plataforma tipo iVoox, o a todas las que haya, iVoox, Spotify, etcétera. O sea que es cuestión de tiempo, pero mi idea es yo subir todos los vídeos a una plataforma de audio para que vosotros no tengáis que hacerlo, aunque se puede hacer fácilmente poniendo en Google convertir vídeo de YouTube en MP3. Y se puede hacer bastante rápido. Pero bueno, que eso lo quiero hacer yo también. Os he comentado desde hace tiempo que tenía pensado hacer una especie de contenido exclusivo en una plataforma tipo Patreon, con un precio muy asequible de 5 euros al mes o algo así. La realidad es que yo siento la necesidad de hacer ese contenido y os contaré por qué en su momento, ya que creo que es una herramienta súper importante y que necesitan la mayor parte de personas, tanto para trabajar su salud global desde una perspectiva integral, y como nutricionista lo veo sobre todo en personas que tienen problemas de relación con la comida, y mucha gente que no va al nutricionista también los tiene, ¿no? Problemas de ansiedad, como suele decir la mayor parte de la gente, aunque no me gusta mucho utilizar esa palabra porque creo que se acaba pervirtiendo, pero bueno, cuánta gente hay que se gana 5 kilos en Navidades por comer sin poder controlarse, perdiendo el control, mejor dicho, porque eso es lo malo, no poder controlarse, sino perder el control. Personas que se sienten enganchadas a determinados alimentos o que están viviendo en bucles de atracón-restricción. Aunque la dieta nos puede ayudar mucho y entender lo que es una dieta saludable, sí que es cierto que hay otras estrategias que necesitamos, que yo creo que activan muchísimo mejor y de una forma mucho más rápida el sistema nervioso parasimpático, que nos hacen estar en un estado de paz, en un estado además óptimo para hacer la digestión. Y esas herramientas son respiración, meditaciones, un poco como una filosofía de vida, pero también mezclada con neurociencia, entendiendo cómo funciona nuestro cerebro. Bueno, es una cosa muy especial porque es algo que yo quiero hacer creado por mí, y mi idea es que sean como clases, es decir, que voy a poner clase 1, clase 2, clase 3, cada semana subir una, de modo que lo que haya explicado en la clase 1 no lo tengo que repetir en la clase 2, para que esas técnicas de respiración vayan avanzando y la gente no se aburra. Entonces será como una clase en la que hay que hacer a lo mejor deberes, de ir haciendo algún registro, de tener algo en mente durante esta semana, hacer esos ejercicios de respiración. Y mi idea es claro que vaya mejorando cada vez más. Yo tengo muchos ya puntos claros sobre cómo quiero ir desarrollando esa actividad. Pero como no quiero tener que esperar a tener la infraestructura perfecta, porque nunca he sido una persona así, ni quiero que me frene, voy a empezar ya. Y así vosotros también me vais dando vuestro feedback. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a subir 2 vídeos a la semana, como he hecho hasta ahora, pero el vídeo de los miércoles, en vez de ser un vídeo corto sobre un tema concreto de nutrición, va a ser ese vídeo orientado a eso, a técnicas de respiración, a inspiraciones, de tener unos pensamientos que nos ayuden a que nazcan de nosotros conductas que nos hagan sentir bien con nosotros mismos, a entender un poco cómo funciona nuestra mente, ¿no? Que de eso también vamos a hablar bastante en el vídeo de hoy. Irlo complementando así, pero no verme atada al mundo de la nutrición, sino poder utilizar esas otras herramientas que lo que hacen es facilitarte que después llevar una dieta saludable sea mucho más fácil, ¿no? Durante todo este tiempo que yo he estado practicando yoga, ya bastantes años,
pues yo he hecho muchos ejercicios de respiración, muchas meditaciones, y considero que algunas son demasiado complejas y que son inaccesibles para las personas que no están muy metidas dentro del yoga o que no tienen mucho interés en sí mismo por esa práctica, por esa filosofía de vida, por ese método de mejoramiento humano que le llaman algunos. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a juntar? Pues la parte de meditación más científica con parte de meditación más tradicional tipo yoga. Con la respiración, lo mismo, pues mezclar técnicas de respiración con yoga, con algún mudra, con tal que tiene su sentido fisiológico, pero también con la parte más científica de por qué esta respiración me puede ayudar a relajarme. Y como os digo, con la idea de que sea como una clase, como una especie de curso que tengamos, que cada semana nos vemos todos. Y también he pensado que ya que tengo el blog en la página web, pues puedo dejar ahí, digamos, una especie de guión para que todos lo podáis copiar y tener. Pues la frase de esta semana es esta, la técnica de respiración que voy a hacer es esta, si hay que hacer un registro, etcétera. Ya lo he dicho, creo, pero repito, o sea, gratis. Va a ser el vídeo que suba los miércoles y ya está. Y así pues también me vais dando vuestra opinión. Y como os digo, ya tengo muchas ideas pues de comprar otro micro para poder distanciarme, comprar una cámara que me pueda grabar de lejos. En el piso al que voy a ir a vivir dentro de un mes o dos también está más diseñado para poder hacer ese tipo de actividades. Tener yo a lo mejor algún tipo de panel detrás con una imagen que sea relajante, editar un poco los vídeos. Incluso aunque me gustaría meter algo de ejercicios básicos de yoga que ayudan mucho, a lo mejor al principio, hasta que pueda tener esa infraestructura, os dejaré un enlace a un vídeo de yoga que haya buscado yo y que me parezca que os puede ir bien para la sesión de esa semana por si lo queréis hacer. Así que bueno, el miércoles que viene el vídeo va a ser distinto y ya sabéis de qué temática va a ir. Espero que os guste la idea, ¿vale? Después, en la segunda cosa que os quería decir, no, la tercera, perdón, es que como ya os he dicho el otro día, yo me he puesto un botoncito de donaciones que se llama Buy Me a Coffee, que es Invítame un café, que se pueden hacer de donaciones desde 1 euro hasta lo que cada uno quiera. Y eso yo lo quiero utilizar para mejorar el canal, mejorar lo que es la parte tecnológica y también para yo poder tener tiempo para preparar todas esas cosas, ¿no? Pero no me parece justo que la gente haga donaciones y que no vaya a obtener nada a cambio. Entonces, he pensado que de entre todas las personas que hagan donaciones, cada mes, por ahora, esto pues después a lo mejor lo voy cambiando, voy a hacer un sorteo de uno de los servicios que yo ofrezco, que es un servicio de una videollamada de 1 hora, en la que yo previamente he analizado un cuestionario diseñado por mí para trabajar pues un poco tanto la dieta de esa persona como la relación con la comida que tenga esa persona. O sea, que todas las personas que vayan a donar o que hayan donado desde que hubo la primera donación hasta el mes siguiente, voy a contar 30 días y ya está, voy a hacer un sorteo, lo publicaré en algún sitio para que veáis que es algo limpio y la persona que le haya tocado lo pondré pues en el apartado de comunidad de YouTube o donde sea, yo ya os voy avisando siempre de todo y lo podrá utilizar pues para él o si se lo prefiere regalar a un familiar, un amigo, lo que sea, pues lo puede hacer, por supuesto. Entonces, eso en principio es lo que tengo pensado hacer, pues por lo menos un sorteo al mes, o a lo mejor 2, pues hacer cada 15 días, pues sortear a uno pues una videollamada y a otro pues otra cosa, no sé, algo que tenga que ver por supuesto con mis servicios y que pienso que le puede ser útil a la persona que ve mi contenido. Vale, entonces ahora ya vamos a empezar con lo que es este vídeo en cuestión. Este vídeo en cuestión, bueno, como siempre, os voy a dejar abajo el enlace, en este caso en el que me he basado para hacer este vídeo. Siempre os dejo mi cuenta de Instagram, mi página web, el botoncito de Buy Me a Coffee y ahora también voy a dejar un vídeo. Esto ya ha pasado en otro vídeo que yo he hecho, que es el de por qué algunas comidas nos generan dependencia o algo así se llama. Este vídeo supongo que se llamará Entendiendo las restricciones alimentarias. De verdad que este contenido me parece tan importante, o sea, que todo el mundo o que mucha gente debería conocerlo para entender su conducta y la conducta de otras personas y empatizar en vez de juzgar por qué actuamos de una manera determinada.
Este vídeo es una traducción junto con mis reflexiones de uno que hizo Huberman Lab, o Andrew Huberman, que es el neurocientífico que hizo la entrevista a esa mujer especialista en adicciones. Pues es exactamente el mismo canal, el mismo podcast, pero en este caso, en vez de hacer una entrevista, él elige un tema y habla sobre ese tema. Y él hablaba de alimentación saludable y trastornos de la conducta alimentaria. Como el vídeo es muy largo, el vídeo dura 2 horas y cuarto, yo lo que hice fue centrarme en la parte que es muy pequeñita, que habla de alimentación saludable, y después en la que habla de la anorexia, porque es el trastorno restrictivo por excelencia y de él emanan pues como diferentes tipos de anorexia, pero digamos que es además el que él más dedica en el vídeo a hablar. Entonces yo voy a ir traduciendo, explicando lo que él dice y además pues añadiendo mis reflexiones, como digo siempre, como nutricionista y persona. ¿Por qué? Porque es cierto que yo en la práctica clínica tengo trato con muchas personas que tienen una tendencia restrictiva a la alimentación identificada, aunque me haya dado atracones durante muchos años, con las conductas restrictivas. O sea, yo sé que eso está dentro de mi ADN, por decirlo de alguna manera, que me viene de serie, pero aparte vais a ver pues en algunos puntos por qué yo creo que al final llegamos a desencadenar lo que podemos llamar trastorno o lo que no, y también debatiremos sobre muchas cosas interesantes como por ejemplo lo que es un trastorno y tiraremos abajo muchas ideas preconcebidas que dificultan, que esto siempre es lo más importante, ayudar a las personas que sufren por lo que sea, en este caso por un trastorno de la conducta alimentaria. ¿Por qué? Porque si yo no entiendo ese trastorno de la conducta alimentaria y lo quiero tratar desde la perspectiva que no es, pues yo obviamente a la persona no le estoy ayudando porque no entiendo la causa de los problemas. Entonces solo me dedico a tratar síntomas y no estoy solucionando el problema. Estoy poniendo un parche que muchas veces lo que hace es incluso magnificar el problema que hay de base. Bien. Empieza hablando en el podcast, aunque pueda parecer que no tiene nada que ver, del ayuno intermitente. Aquí están todos los apuntes que me fui tomando y por eso vais a ver que miro bastante a la hoja porque no quiero que se me olvide nada. Habla del ayuno intermitente porque tiene que ver con trastornos de la conducta alimentaria. ¿En qué sentido? En que mucha gente que hace ayuno intermitente, yo diría mejor que mucha gente que lo prueba, más que el hecho de tener la motivación de querer probarlo, no lo hace tanto por, voy a potenciar mi autofagia, no, sino porque considera que es mucho más fácil no comer durante una ventana de ayuno que empezar a comer y parar, ¿no? Podríamos ver esto, por ejemplo, en las magníficas 5 comidas al día que recomienda mucha gente, que lo que hacen es que la persona no se sienta saciada y que empieza a comer eso que le ha tocado en esa pequeña colación y ya le entran ganas de seguir comiendo. Para mí eso no tiene sentido. Lo que más importancia tiene desde mi punto de vista es tener un conocimiento, no voy a decir un control, un conocimiento del total de lo que come una persona. Si bien las calorías son un dato que tiene muchos matices y que hay que conocer más, no quiere decir que no sirva absolutamente para nada, porque obviamente cuando una persona consume 800 calorías al día, aunque no sepa de qué son esas calorías, pues sé que es muy poca cantidad de comida. ¿Qué es lo que pasa? Que también puedo comer muchas calorías o unas calorías normales, pero que vengan solo de proteína y verdura, como si estuviese haciendo el protocolo de PSMF para perder grasa rápido, conservando la masa muscular. Pues claro, eso al final, que es como una dieta Dukan en fase ataque permanente o más agresivo todavía, puede acabar dando síntomas de déficit energético. Aunque la persona perciba que come mucho, porque come muchas verduras y mucha proteína, pero no come alimentos que le aportan energía y tiene un aporte de nutrientes también muy pequeño, porque come una variedad de alimentos muy limitada, ¿no? Entonces, en general, a mucha gente le pasa esto, lo del ayuno intermitente, quiero decir, lo de encontrar más fácil estar en una ventana de no comer
que comer poco y parar. Y no es gente que padece un trastorno de la conducta alimentaria, es decir, le pasa a mucha gente esto, no es el 1% de la población. También él incide en que realmente no sabemos lo que es una alimentación saludable, que yo hasta cierto punto estoy de acuerdo, sino que sí que sabemos cómo manejando determinadas variables de la dieta de una persona, parece que hay indicios, pues ya sea una causalidad o una correlación, con unas consecuencias. Y creo que este tipo de afirmaciones las hace para motivar el autoconocimiento y que tengas tu propio criterio y experimentes contigo mismo lo que te va mejor. Cuando empieza a hablar del tema de los trastornos, que a mí es una palabra que no me gusta nada, trastorno, porque no sé, trastornado me parece peyorativo, ¿cuál es esa etiqueta, ¿no? Ese trastorno, por qué ese comportamiento es un trastorno o una disfunción o lo que sea? Yo lo que pienso es que lo que marca la diferencia es que las consecuencias que tiene la forma de alimentarse de esa persona ponen en riesgo su salud gravemente. Y esa es la diferencia entre que cada persona tenga sus manías y sus costumbres, o cada familia o cada cultura, y alguien que se puede llegar a morir por su forma de comer. Entonces, ahí es donde creo que podríamos plantearnos, bueno, hay que tomarnos esto en serio, ¿no? Esta forma de comer que yo tengo. Y además, como siempre, lo más grave es lo subclínico, porque una persona que ya está para ingresar en un hospital, en una unidad de psiquiatría, pues bueno, tendrá una probabilidad X, que no me sé de memoria, de recuperación. Pero ¿cuánta gente habrá a nuestro alrededor, por ejemplo, que vomite lo que come? Aunque sea de vez en cuando, aunque sea 2 veces al mes. ¿Cuánta gente hará eso y nosotros no lo sabemos? ¿O cuánta gente sentirá que la comida le domina? ¿No? O sea, es decir, ¿y cuánta gente tomará laxantes y diuréticos por su cuenta? Y acaba generando una dependencia. Muchísimas más personas de las que pensamos. No quiero tampoco darle un valor que no tiene. ¿Y por qué digo esto? Porque hoy en día, que una persona se tome fármacos que tienen como diana el sistema nervioso central, porque no duermo, porque tengo ansiedad, porque estoy triste, hay muchísimos. Esas personas, los que están tomando, se lo ha recetado un médico. Es decir, que la gente se automedica. Ya sea porque se lo receta un médico, bueno, en ese caso no sería automedicarse, pero quiero decir que nosotros nos automedicamos a lo mejor con determinadas conductas o con comida, pero otros pues se medican con lo que les recetan. Pero que el sufrimiento nos une a todos los seres humanos, es algo que tenemos en común y es algo que, a pesar de que hemos avanzado mucho, que tenemos un sufrimiento que parece que sobre todo a ese nivel cada vez es mayor, ¿no? Y está más normalizado tener que recurrir a fármacos, tener este tipo de conductas que ponen muy en riesgo nuestra supervivencia, etc. Él empieza hablando sobre un estudio que tiene que ver con el consumo proteico. Es un estudio que se hizo, si no recuerdo mal, con ratones y también con personas, creo que primero con hombres y después con mujeres. La cuestión es que este estudio tiene que ver con el tema del ayuno intermitente, en tanto que parece demostrar que las personas que meten su ingesta proteica en la primera hora del día tienen como mayor facilidad para sintetizar masa muscular y preservarla, lo cual ya sabéis que está muy asociado a pues, un parámetro, digamos, de salud y además de supervivencia, incluso en muchas enfermedades, ¿no? Entonces, tienen 2 ingestas y hay pues un grupo que tiene una ingesta a primera hora del día y hay otro que lo tiene pues más tarde. El típico ayuno intermitente que hace mucha gente de me cargo el desayuno y como y ceno, en España, por ejemplo. Entonces, ¿es mejor algo? Pues parece ser que de cara a la síntesis de masa muscular es mejor tomar esa fuente proteica a primera hora de la mañana. Eso no quiere decir que esté mal tomar fuente proteica por la noche. Quiere decir que si
vas a hacer solo 2 ingestas al día, obviamente vas a meter proteína en las 2 y tienes que elegir cómo me hago el ayuno intermitente, cómo me lo monto a nivel de ingestas, pues que si es la primera ingesta en el desayuno y metes ahí proteínas, tu cuerpo va a utilizar más esos aminoácidos para ganar masa muscular o para preservarla. Bueno, él cuenta, que me hizo bastante gracia, que obviamente que los ratones no se ponen a hacer pesas, sino que tienen que, con el propio peso de su cuerpo, con una pata, como ir haciendo un gesto con, digamos, body weight workout de ratón, ¿no? Para ver cómo también ellos sufren estos efectos, ¿no? También habla, que me encanta, cuando tú descubres a una persona apasionada de la ciencia, de aplicar la ciencia para mejorar el estilo de vida de las personas, de cómo la masa muscular es súper importante también a nivel cognitivo y no solo para estar fuerte o para la estética, ¿no? Esto me parece importante porque, como después va a hablar de los trastornos de la conducta alimentaria, cuando una persona, por estarse restringiendo, pierde su propia masa magra, también está afectando a su sistema nervioso, al funcionamiento de su cerebro, por supuesto, y puede ser una motivación para querer cuidarse y para querer comer. Que por supuesto que hay otros factores que afectan, no solo a qué hora del día haces tu ingesta proteica, sino tu entrenamiento, tus factores individuales o lo que sea, pues que sí, que nadie lo está negando, pero que este efecto parece ser que está directamente relacionado con los ciclos circadianos y con los relojes biológicos que tenemos, en este caso, en las fibras musculares. ¿Y por qué me gusta? Porque estamos en la época en la que, por lo menos lo que yo veo muchas veces, es divulgación en la era esta, ¿no?, del HAES, del body positive y tal, decirle a la gente, es que lo que tú comes y tu ejercicio físico afectan en lo que es la repercusión de la salud un 0,0 no sé cuánto %. ¿Por qué? Porque somos seres biopsicosociales. Vale. Nadie está negando eso. Pero creo que motivar a la gente para que se cuide es mejor si tú le dices, oye, que hacer ejercicio afecta hasta a tu estado de ánimo, hasta a tu cognición, y eso está científicamente demostrado. Que decirle, hombre, a ver, si es que realmente tu composición corporal, tu ratio de masa muscular tampoco es tan importante. Es que eso afecta a tu osteoporosis. Obviamente entiendo que la educación que haya recibido una persona, su poder adquisitivo, afecta, entre otras cosas, pues que se pueda permitir a un dentista, por ejemplo. Sí, lo entiendo perfectamente. Pero esa parte nunca la voy a negar. A lo que me refiero es que creo que es más positivo tú transmitir lo maravilloso que es nuestro organismo, de que haciendo ejercicio físico puedes afectar a tu sistema nervioso, ¿no? Andrew Huberman es más salud integral que la persona que me desintegra y me desvaloriza mi ejercicio físico. ¿Qué pasa? Pues la clase económica que tengo, el apego que tengo con mi familia, lo que sea, eso lo tengo. A lo mejor no lo puedo modificar, pero a lo mejor sí puedo modificar, hacer ejercicio físico y sentirme mejor incluso anímicamente. Es también como esta movida de ambiente versus individuo, que hay gente que lo único que hace es ensalzar el ambiente porque cada vez que le dicen que el individuo puede hacer algo, le parece un ataque, que le están exigiendo, que le están oprimiendo y tal. Y no, todo lo contrario. Estos son herramientas, y herramientas para las personas que quieren tener calidad de vida, no solo no morirse, que a lo mejor te puedes morir porque te atropella un coche por casualidad, ¿sabes lo que te digo? Pero bueno. También tiene un debate importante sobre el tema de la calidad proteica, que esto yo sobre el tema del vegetarianismo y la ética creo que voy a hablar en el vídeo de la semana que viene. Y es que dentro del debate, que muchas veces se interpreta que la calidad proteica no es tanto el tema de la digestibilidad, el tema de tener los aminoácidos esenciales, etcétera, sino que cuando tú te tomas un alimento que te aporte proteínas,
no tengas que ir cargando con una cantidad de hidratos y de grasas tremendas detrás, que es lo que pasa en las dietas vegetarianas. Sí, tú te puedes tomar proteína completa de pues unos garbanzos o de unos anacardos o de lo que sea que tenga proteína completa, que no me acuerdo de memoria de las legumbres y los frutos secos que tienen proteína completa, pero más de los que la gente piensa. El tema es que si tú tomas la proteína, pero es que aparte estás tomando muchos hidratos de carbono y muchas grasas, a veces, depende del tipo de alimento que escojamos, que también eso cuenta, ¿no? Entonces, supongo que está haciendo una especie de comparación entre la densidad nutricional, por ejemplo, ¿no? Que la densidad nutricional es como cuántos nutrientes por caloría me aporta. Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? El típico ejemplo que se pone a veces, y que yo de verdad, como vivimos en nuestra burbuja, y yo estoy entre las redes sociales, leo vuestros comentarios y estáis muy interesados y muy informados en nutrición, cuando me encuentro una persona del mundo real, por decirlo de algún modo, que me dice, pues yo no, la verdad que la proteína siendo vegetariano no me preocupa porque hasta un plátano tiene proteína. Cuando yo digo eso, digo, Dios mío, es que sí que es grave, porque hay gente que se está tomando un plátano creyendo que le está aportando proteína. Y eso es un dato objetivo falso, obviamente. Pero claro, hay tantos vídeos de gente haciéndose un platito de pasta y diciendo que ahí tiene la leche, la cantidad de proteínas increíble, pues ya después demonizando el tema de asociando el consumo de proteína animal al cáncer y cosas así, que realmente sí que a veces me parece que muy bien, ¿no?, la ética vegetariana y que cada vez esté más de moda, pero que sí que es cierto la gente que dice que es una dieta que pone en riesgo la salud de muchas personas porque, no sé, el motivo de que se acaben fiando de que no hay que suplementarse con B12, que da igual la proteína, cuando es más difícil hacer una dieta vegetariana con proteína suficiente que hacer una dieta omnívora con proteína suficiente, que oye, que no tienes que estar esclavizado a un nutricionista, que sea un nutricionista un mes, que te aclare 4 cosas y ya está, pero que es algo que es importante y que por supuesto no se debería imponer que hay que llevar una dieta vegetariana. Que aunque digan que no, que ya se me está yendo la pinza, pero bueno, aunque digan que no, dicen es que decimos limitar, no decimos prohibir. Ya, pero como lo dices 50 veces, pues al final el efecto que tiene en la gente es que sienten que se lo estás intentando prohibir. Porque si cada consejo que le das metes esa cuña, al final, en vez de darle a la gente las ganas de probar tofu, como a mí me pasa muchas veces, que yo como tofu porque me parece un alimento maravilloso y me encanta, y la gente dice, pues lo voy a probar, y le acaba cogiendo el gustillo a tomar tofu. Si en vez de eso estoy todo el santo día diciendo, hay que reducir tal, pues al final a la gente le entran ganas de comprarse una pata de jamón y tenerla en casa todos los días. Bien, también enfatiza, ¿no?, la importancia de comer suficiente y de estar nutrido para recuperarse de un TCA. Aunque tratemos otras causas que son importantes pues a nivel más cognitivo y conductual, pues como todos los sistemas, el cerebro, el sistema nervioso necesitan nutrientes, necesitan energía para funcionar. Si eso no está bien, hay poco que se pueda hacer. O sea, tenemos que entender las personas, tanto que tiendan a comer por exceso como las que tiendan a comer por defecto, que eso afecta, que la cantidad, aunque se haya puesto a decir tan de moda eso de importa la calidad, no la cantidad, perdona, la cantidad importa, porque el agua es necesaria para la vida y te puedes morir de tomar mucha agua o de tomar poca. Entonces, con la comida es lo mismo. Y con las manías que tenemos hoy en día, la primera me incluyo, de monodieta, de pillar un alimento y comerlo en exceso, que le pasa a mucha gente y desplazar otros, pues más todavía. O sea, que un día tienes la mala pata de que te compras algo que por lo que sea hay después una alerta sanitaria y mueres, porque hay gente que come todos los días lo mismo, pum, 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 hasta que se cansa de un alimento. Entonces, afecta a nuestro sistema nervioso lo que comemos. La inflamación afecta al sistema nervioso. Estar desnutrido afecta al sistema nervioso. Y eso al final se traduce en que lo que hace nuestro cerebro por antonomasia o nuestra mente, que es tomar decisiones, generar conductas, son peores, son de peor calidad porque no tienen el sustento suficiente.
yo estoy haciendo una reflexión sobre lo que él dice. Y, por ejemplo, el estudio no me lo he leído porque no me da tiempo ya tanto, pero quiero decir que en el vídeo de él está puesto el estudio del ayuno intermitente por si alguien lo quiere ir a mirar y todo eso. Y que no estoy poniendo en su boca mis palabras, que yo estoy haciendo una interpretación de lo que él ha dicho y añadiendo mi punto de vista. Él hace una especie de disclaimer para que la gente no se autodiagnostique, ¿no? Pues eso que dice yo lo hago, pues eso que dice yo también. A mí me duele especialmente cuando alguien me dice yo como igual que tú. ¿Pero que es igual que yo? Si tú solo sabes la imagen de un plato que estoy poniendo, ¿tú qué sabes lo que comí el resto del día? ¿Cuánto? ¿Cuándo? ¿Cómo? Es que puedo poner esa foto y el resto del día estar comiendo napolitanas de chocolate. Tú no sabes lo que como. Entonces, ya esa tendencia a la comparación, que es una fuente de infelicidad increíble, de hecho, por ejemplo, influye mucho más que el nivel de riqueza de las personas, influye cómo estamos en comparación con el resto. A veces pensamos, yo si tuviese tanto dinero, sería feliz. Y la verdad es que no. Es que sería feliz si tú tuvieses más dinero que los que te rodean. Y eso puede cambiar, depende del contexto en el que te encuentres. Entonces, lo de compararse es una fuente de problemas, sobre todo porque se ve la distorsión cognitiva, que una persona viendo un plato deduce mal que sabe lo que come otro. Y en esto es en lo que no estoy muy de acuerdo con él, en el sentido de que las etiquetas no me parece que sean tan importantes, y como que él lo entiendo que quiera ser responsable y decir, pues que te diagnostique un especialista. Pero lo que os he contado muchas veces respecto a mis atracones, cuando yo me daba atracones no era algo reconocido, y parte del problema era ese, que como nadie identificaba mi trastorno, pues bulímica mentirosa era lo máximo que yo podía llegar a que me considerasen. ¿Por qué hace falta que un trastorno esté en un libro categorizado clínicamente para que tú entiendas lo que le pasa a una persona? No debería de hacer falta eso. ¿Qué me diréis? ¿Es que te tocaron malos profesionales? Pues vale, perfecto. Pero esto pasa en todo, no estoy atacando a los psicólogos. Pasa cuando en un hospital va una persona con diabetes, que está empezando, que está debutando con una diabetes tipo 2, por ejemplo, y porque lo lleva haciendo 20 años, le sigue diciendo que se tiene que desayunar unas galletas María y que comer hidratos de carbono 6 veces al día y antes de acostarse tomarse un resopón de vaso de leche con 2 galletas, porque no le sale de sus ovarios irse a mirar la literatura científica. Y aún sigue habiendo gente que pone como autoridad la Asociación del Corazón dice. ¿Pero qué dice? ¿Pone algún estudio científico en lo que podamos mirar los datos de lo que dice? Porque este hombre del podcast sí lo hace. Cada vez que habla de algo, dice el nombre del investigador del estudio. Puedes ir a buscar. En cambio, parece que cuando eres una figura de autoridad, yo suelto lo que me da la gana y después hay loros de repetición que dicen, pues según el colegio no sé qué, pues vaya vergüenza. O sea, eso es un sesgo de autoridad, ¿no? Como lo dice eso, ya ni me lo pienso y me lo creo. Y me vale más esa idea que lo que yo estoy viendo con mis ojos delante. Yo creo, además, que lo que es adaptativo para una persona no lo es para otra. Claro que entiendo que si una persona, por restringir su alimentación, se causa la muerte, no lo podríamos considerar adaptativo, en tanto que entendemos que seguir vivo y cumplir tu propósito vital de ser feliz sería como una adaptación máxima, pero que su vida no tiene sentido para ella. Yo he visto, por ejemplo, muchos casos, más bien el punto opuesto, de persona que se pasa el día sentada comiendo y bebiendo alcohol, gente que yo lo que creo es que en cierto modo la señal que está mandando es, mira, mi vida vale la pena tan poco que al máximo placer al que aspiro es a estar aquí sentado bebiendo cerveza y comiendo patatas fritas de una bolsa. Entonces, a lo mejor para esa persona es adaptativa esa conducta, porque no hay cosa mejor que pueda hacer en su vida. Y ese espíritu de, ay, yo te voy a cambiar la vida, ¿no? Yo voy a ser aquí un gurú de ser positivo, intenta tal. Eso cada uno en su contexto tendrá que ver si le vale la pena o no le vale la pena, ¿no? Cada uno tiene su conciencia despierta para
determinadas cosas. Yo sé que hay gente que le hablo de respiración, de meditación, por un oído le entra y por otro le sale. Pero hay otra persona que sé que le puede cambiar la vida. Entonces nada sirve para todos, pero para que el que sirva, pues bien. Y esto es un poco lo mismo. Como que hacer unos criterios diagnósticos y decir, sí, esto es un trastorno, pues bueno, es un poco difícil desde mi punto de vista, porque al final es un acuerdo al que se llega. Nunca va a ser algo basado en un dato, sino algo consensuado, ¿no? Y pues hace hincapié en eso, que ciertamente cada persona, cada familia tiene sus costumbres, que es normal y que no es normal, ¿no? Cada persona tiene una reacción distinta con la comida. Hace alusiones en un momento del vídeo, porque hay momentos del vídeo en el que yo me venía arriba, porque obviamente decía cosas que yo ya las había pensado muchas veces, ¿no? Y cuando has pensado algo muchas veces y dices, anda, mira, si hasta estaba demostrado ya esto científicamente, pues muy bien, ¿no? Pero como las conductas disfuncionales muchas veces pues las vemos en nuestra casa, ¿no? Y las aprendemos desde pequeñitos por imitación. Empieza hablando de la anorexia. Dice que la anorexia, y voy a hablar todo el rato de anorexia, entre comillas, porque ya sabéis lo que pienso, que lo más importante es lo subclínico. Entonces, pues veamos conductas restrictivas en general en la alimentación, ¿no? Dice que es el trastorno de la conducta alimentaria más prevalente que hay y también el más peligroso. Y curiosamente, no solo es el trastorno de la conducta alimentaria más peligroso, sino que es el trastorno psiquiátrico más peligroso que hay, incluso más peligroso que la depresión, entendiendo por esto que es el que tiene más riesgo de producirle la muerte a una persona. Además de tener una prevalencia muy elevada, creo que dijo del 1 o del 2%. Y esto me parece que realmente sí que es algo que hay que decir, ¿no? Porque realmente te puedes morir de entrar en este bucle de restringirte y restringirte y restringirte. Y dentro de la sociedad en la que vivimos, hasta cierto punto, creo que eso está normalizado, ¿no? Lo que os he dicho muchas veces, de la típica imagen de modelo ultradelgada comiéndose un muffin, o la típica persona que sube una fotito de 2 almendras y yo con esto me sacio, o me da igual, o sea, que cada uno se sacie con lo que sacie, obviamente. Pero todo lo que tenga que ver con poner mini raciones de las cosas, a mí me asusta un poco, porque claro, por muy nutritivo que sea lo que tú comes, si comes muy poca cantidad, es que al final vas a acabar teniendo un problema, ¿no? Y es importante eso, que tú estás bien. Esto es como la persona con sobrepeso, con un sobregraso, mejor dicho, de la leche y un porcentaje de masa magra bajísimo, y que te dice, pues las analíticas me dan bien. Claro, es que te dan bien hasta que te dan mal. Por eso hay que fijarse en los hábitos y no tanto en las analíticas, ¿no? Él considera o define la anorexia como un fallo que impide comer lo suficiente para sostener un peso sano. Bueno, si tú lees el DSM-5, por ejemplo, pues te lo describe, te lo clasifica, te pone todos los, ¿cómo se llaman? No se llaman así, los criterios clínicos, etc. Pero bueno, empieza a hablar de los síntomas, que son pérdida de masa muscular, bajada del ritmo cardíaco, bajada de la presión cardíaca, desmayos, el nacimiento de vello en zonas que normalmente, sobre todo las mujeres, no solemos tener, para proteger, ¿no?, el cuerpo de la pérdida de calor, bajada de la densidad ósea, pérdida del periodo o amenorrea, osteoporosis y también bastantes problemas digestivos y relacionados con el problema inmune. Con el sistema inmunitario, quería decir. Y estas cosas, ya digo, o sea, que parece que son de leer un libro, pero es que no. Seguro que si hacemos si le preguntamos a un farmacéutico cuánta gente va a pedirle laxantes y diuréticos, nos quedaríamos asombrados, ¿no? Y antes había muchísima más mala praxis en este aspecto. O sea, hay gente de otra generación, un poco anterior a la mía, que ha vivido ir a un endocrino y que sea el propio endocrino el que le receta pastillas que hoy en día están totalmente prohibidas. O sea que, en ese sentido, creo que hemos avanzado un poco, ¿no? Pero que tampoco tiene que ser pasar de te doy unas pastillas que ponen en riesgo tu vida para que adelgaces a decirle a la gente,
¿Qué más da lo que comes? Si total somos biopsicosociales, pues vaya motivación. Con el ambiente que tenemos, que vas al súper y casi te meten un donut en la boca solo por entrar, chico, pues hombre, yo creo que cuidarse, que es importante. Y cuidarse no tiene nada que ver con restringirse hasta causarse a muerte. Y eso tiene una causa profunda que veremos un poco más adelante, ¿no? Y ahí desmonta un mito. Y dice, ¿realmente la raíz de ese comportamiento restrictivo es una personalidad muy perfeccionista, por ejemplo? Sabemos que sobre todo la anorexia debuta mucho en la adolescencia, en la pubertad, ¿no? Y que es muy típica de mujeres. Entonces, el razonamiento de perogrullo que hace mucha gente es, ¿quién tiene la culpa? Hombre, los que seguís mi canal ya lo sabéis, porque es la persona que tiene la culpa de todo lo malo que pasa. Amancio Ortega tiene la culpa, claro que sí, de la anorexia en el mundo por el tipo de modelos que elige. Que eso hace que mi pobre hija pues vea esas modelos y quiera ser así. Bueno, pues eso no está justificado con datos, que las imágenes que vemos en redes sociales sean la causa de este tipo de trastornos. Eso no quiere decir que el bombardeo constante de cuerpos irreales, ya sea por un filtro, ya sea por un Photoshop, ya sea porque dentro del mundo del modelaje se busca un perfil muy característico de cuerpo y nunca vemos otros, en las fotos, claro, como he dicho yo siempre, los que tenemos ojos en la cara, pues en el súper, en la universidad, en el trabajo, en nuestra familia, pues vemos que lo normal es que cuando te sientes te salga una lorcilla. No solemos rodearnos de Adonis o de estatuas griegas, ¿no? Pero hay gente que dice que sí, que lo que pasa en las redes sociales es la fuente de toda esta preocupación. Se supone que la anorexia puede existir incluso desde antes del año 1600, y que por supuesto que ese bombardeo de fotos no es positivo y que tendrá su impacto, pero que no podemos deducir directamente que es la causa de este tipo de conductas. En los últimos años no ha aumentado, digamos, la prevalencia. Digamos que la prevalencia de anorexia sigue estando más o menos en el mismo nivel que ha estado siempre, siendo el trastorno de la conducta alimentaria más prevalente. Y él considera que hay una contribución biológica muy importante. Y yo, como persona que sé que en muchos aspectos tengo rasgos, por lo menos de patrón restrictivo, me siento totalmente identificada. Y las cosas que él explica, yo las he pensado sobre mí misma muchas veces. La edad de diagnóstico medio es a los 20 años, pero se ha empezado a gestar antes, ¿no? La padecen 10 veces más las mujeres que los hombres. Y aquí no sé lo que puse. Y aunque tenga un determinante biológico de cómo están nuestras neuronas cableadas, por decirlo de alguna manera, no quiere decir que no se pueda curar. Es decir, que algo tenga un origen biológico no quiere decir que no haya tratamiento. Simplemente que hay que atender a que esos biopsicosociales, que la parte bio, que hay que tenerla en cuenta. Porque a lo mejor estamos disparando hacia el psico y hacia el social, y si no nos damos cuenta que la persona que tenemos delante, esa parte bio la tiene funcionando de una forma característica, no vamos a poder ni empatizar con ella ni ayudarle, ¿no? Bueno, después también empieza a hablar un poco de la bulimia y de los atracones, diferenciando, ¿no?, también lo que es sobrealimentación de atracones, que ya digo, pues al final matices, pero está claro que no es lo mismo comer mucha comida en un espacio corto de tiempo, dándote un atracón para quedarte prácticamente inconsciente y evadirte de tu realidad, que una persona pues que todos los días haya desarrollado pues la costumbre que después de cenar se va a ir a ver la tele con una bolsita de patatas fritas o con lo que sea dulce, ¿no? Y que ahí ya empieza a haber tanto en hombres como en mujeres más o menos una prevalencia similar. También habla del tema de los traumas sexuales, que sobre todo a la bulimia siempre se han vinculado mucho, y que dice que puede tampoco estar tan correlacionado, puede que tampoco esté tan correlacionado como se ha dado a entender siempre.
Está claro que todos nuestros traumas y todos los aprendizajes y las vivencias que tenemos en la vida afectan a nuestro comportamiento, pero que algo afecte a tu comportamiento no quiere decir que tú puedas aislarlo y decir sí, es que esto es la causa y ya está. Y yo he tenido a personas en consulta que no vienen por su trastorno de conducta alimentaria porque lo tienen superado y todo eso, pero su imagen que tienen, su percepción de ellos mismos de víctima, muchas veces les impide evolucionar. ¿Por qué? Porque oyen cosas como esta. Pues las personas que han sufrido abusos sexuales o las personas perfeccionistas tienden a tal. Y se pegan a eso como lapas y ya no se esfuerzan en conocerse interiormente, que es una de las claves para romper cualquier tipo de hábito, ¿no? Tener ese self-awareness, entender cómo me siento, aceptarlo. Es tan importante eso para monitorizarse y meter ahí pequeñas cuñas para ir creando espacio para desarrollar otras conductas que no sean esas que tienes tan sobreaprendidas, que claro, si sigues diciendo eso, ¿no? Pues al final hay mucha gente que se va a quedar como está y que va a pensar que lo suyo, pues él es así y que no tiene cura, ¿no? Siempre ha habido como dos estereotipos, que la anorexia es la representación del control y el perfeccionismo y la bulimia de una persona pues que no está bien regulada, que no se esfuerza, y hay que tener en cuenta pues todo el tema de ir transitando de un trastorno de la conducta alimentaria a otro, a veces también por motivos fisiológicos, ¿no? Y que pueden coexistir, pues una anorexia con una bulimia en el sentido de atracón y vómito, pero después otros periodos de restricción. Y que estos estereotipos no están soportados por datos científicos. Todo esto, ya lo digo, yo me estoy basando en lo que él dice en su vídeo. Conocer la causa facilita entender el trastorno y saber hacia dónde tiene que apuntar el tratamiento. También pues, es cierto que la anorexia cada vez pues, hay como más tipos, por ejemplo, del DSM-4 al DSM-5 algunos criterios van cambiando, que si antes era necesario padecer amenorrea para que te diagnosticasen y ahora no, todo eso va afectando, o sea, todo eso va cambiando. Lo que él considera, por ejemplo, es que si una persona se lleva a provocar a sí misma una amenorrea debido a una pérdida de grasa tal, que podemos presuponer que igual que está afectando a sus ovarios, que va a estar afectando a su cerebro. Entonces que esa persona cada vez lo va a tener más difícil para hacer su tratamiento, su camino de sanación, ¿no? Y bueno, hay otros muchos tratamientos especificados, no especificados, dismorfias, etcétera. Muchísimos. O sea, hay cada vez más trastornos de la conducta alimentaria que son inimaginables. Por ejemplo, que ya existen desde hace mucho tiempo, como el trastorno de pica, de comer esos alimentos, esas sustancias que no son comestibles, como pues gente que se come las tizas con las que se pinta la pizarra o tierra, pues otros más emergentes, como creo que le llaman drancorexia, al hecho de no comer y beber alcohol, o trastorno gourmet, de gente que se obsesiona con comer todo, pues de esa calidad máxima y tal. O sea, que cada vez trastornos de la conducta alimentaria y más, y entiendo que se deberá a que cada vez tenemos mayor disponibilidad de alimentos, ¿no? Entonces, él empieza hablando, pues, para entender lo que es un trastorno restrictivo tenemos que entender qué es estar saciado y qué es tener hambre, que es algo típico, que en nuestro día a día a nivel cotidiano utilizamos. A mí me llama mucho la atención, siempre me fijo cuando habla una persona y dice, es que yo como en exceso. Y yo pienso, ¿y cómo sabe que come en exceso? Una cosa es que tú percibas que tienes una pérdida de control con la comida, pero ¿cómo sabes que tú comes en exceso? Porque muchas veces se debe simplemente a que yo tengo un ideal de lo que creo que debería de comer y si no lo sigo, pues ya digo, como en exceso. Pero no hay nada que te pueda garantizar que tú estés comiendo en exceso. Igual estás comiendo lo que necesitas. Entonces, hay que entender muy bien que nuestro cuerpo y nuestra mente son indisolubles, o sea, están juntos. El cerebro constantemente está monitorizando lo que pasa en todo el cuerpo. Por eso cuando dicen
tu cuerpo no eres tú. Pues lo siento, pero sí. O sea, tu cuerpo es tú y tu cerebro está dentro de tu cuerpo y eso afecta a las señales de hambre y de saciedad que tienes. Que tengas más o menos tejido adiposo afecta, eso está directamente relacionado. La calidad de lo que comes, la cantidad de lo que comes, todo afecta. Entonces, tu peso no te define como ser humano, pero afecta a tu cerebro, lo quieras admitir o no. Y él explica al principio el tema de la información química y física o mecánica. Es decir, que tu cerebro, por ejemplo, puede sentir está bajando mucho mi nivel de azúcar en sangre y tu cerebro puede sentir tengo el estómago muy lleno. Entonces esa distensión de las paredes abdominales, Dios mío, de las paredes del estómago le están lanzando una señal al cerebro. Tus niveles de glucosa en sangre le están lanzando una señal al cerebro. Entonces el cerebro, basándole en lo que tu cuerpo te dice, te va a mandar a ti o te va a motivar a hacer una conducta o a no hacer una conducta, ¿no? Y esto pasa con todo, ¿no? También él pone un ejemplo muy bueno respecto a la respiración, porque es bastante contraintuitivo, creo que se dice así, el hecho de por qué respiramos o por qué deberíamos de respirar de una manera que la mayor parte de las veces no hacemos, y eso lo hablaremos a partir de la clase del miércoles. Pero bueno, que en general que nuestro cerebro está monitorizando todo, no solo para la comida, sino para saber si necesitamos hacer una inspiración profunda o lo que sea. ¿Qué pasa? Que una persona puede tener, por supuesto, un porcentaje de grasa elevado y dices, tiene reserva de sobra, pero tiene hambre. Pues sí, está claro que hay veces que los sistemas dejan de funcionar bien o dejan de estar regulados, ¿no? Las neuronas que más involucradas están en todo lo que tiene que ver con el apetito y con la saciedad están en el área del hipotálamo, que eso es algo que yo muchas veces les explico a mis clientes cuando se desquician porque no pueden controlar. Claro, no puedes controlar algo que no es consciente, que no es una conducta consciente, que no es una conducta planificada, sino que es algo que viene de tu zona más primitiva y supervivencial. Y habla de diferentes grupos de neuronas que lo que hacen es decirte, pues ya has comido suficiente, y también, por supuesto, el sistema, yo diría siempre, neuroendocrino, como tanto las hormonas como las neuronas o los neurotransmisores o los neuromoduladores pueden influir en que una persona, todo esto en su conjunto, sea empujada hacia comer y seguir comiendo o hacia no querer comer más, ¿no? Eso no quiere decir que no haya otros factores que afecten. Por ejemplo, que tú estés en una comida social y el hecho de que todo el mundo siga comiendo haga que tú comas más de lo que comerías en tu casa. Quiere decir que hay un componente biológico importante. Y se saben estudios que ya, pues oye, que desde hace mucho tiempo estudios que estudian imágenes del cerebro, cómo se activa frente a comida o imágenes de comida o cómo funciona el cerebro cuando le hemos quitado X neuronas, es decir, que ese tipo de mecanismos o cuando hay un tumor en una zona sí que son conocidos, ¿no? Entonces, en teoría, lo que todos queremos es que el cuerpo, cuando tenga suficientes nutrientes, le diga al cerebro, oye, ya tengo suficiente, para. ¿Qué es lo que pasa? Que esto también es un poco hipócrita, con perdón, pero es así, que yo hay gente que la aprecio muchísimo, pero es que tú, si consideras tu suficiente, no por sentirte bien, sino por querer utilizar una talla de pantalón 34, como digo siempre, por lo menos no digas que tu cuerpo tiene un fallo. Tu cuerpo no tiene un fallo. Es que tú quieres tener un prototipo de cuerpo que no es el tuyo. Pero no es que tu cuerpo te esté lanzando malas señales, porque ahí es lo que digo, que ya hay una interpretación de la realidad que no es correcta. Habla, por ejemplo, de cómo la grasa sintetiza leptina, que la leptina se encarga de suprimir el apetito, pero que, por supuesto, como todo, pues tiene unos umbrales o unos márgenes en los que está bien. Cuando una persona ya empieza a sintetizar demasiada leptina, se genera una resistencia a la leptina, como pasa muchas veces en la obesidad, y la persona lo que siente es que tiene apetito constantemente, aunque su cuerpo esté sintetizando mucha leptina, ¿no?
También, pues al revés, cuando hay muy poca grasa, la señal que se debería de disparar es tengo que buscar comida. Y hay casos como, por ejemplo, la anorexia, que vemos una persona que tiene un porcentaje de grasa bajísimo y que su comportamiento es súper inhibitorio. No quiero comer. Mi cerebro no me recompensa comer en absoluto, por muy porcentaje de grasa que tenga, ¿no? Y también que se han hecho estudios de este tipo inyectando directamente este tipo de sustancias para ver pues, cómo reacciona, igual que se hacen experimentos con fármacos para decir, bueno, si esto es por un déficit de serotonina, si yo le doy tal, entonces... Pero esto no es el meollo de lo que es el vídeo, ¿no? Son simplemente como algunos comentarios. También dijo algo que, Dios mío, lo veo tan sumamente importante, que eso de que la sensación de saciedad llega a los 20 minutos es una chuminada, con perdón. Que comer despacio, que es mejor para la digestión, que te hace más consciente de lo que estás haciendo, sí. Pero es que una cosa es que tú en esa comida la cortes y otra es que tu cerebro detecte que le estás dando suficiente energía. Entonces, lo de los 20 minutos me parece que es algo que no se debería dar tanta importancia como se le da. Pero si una persona come lo suficiente, aparte de que a lo mejor ya ni necesita más de 20 minutos para comer lo que tiene que comer, pero bueno, que no es algo que sea tan simple. Decir, es que si comes en 20 minutos y vas dejando el tenedor y tal, no. O sea, es distinto, ¿no?, el abordaje, porque él lo que intenta es explicar el mecanismo que hay detrás de eso, basándose en datos, basándose en estudios científicos, no en lo que he leído o en lo que dice la asociación tal. Y ya digo que aparte de poner estudios, siempre va mencionando la universidad y el autor de cada parte de la que habla, ¿no? Y habla de un científico que parece ser que le tiene bastante aprecio, que la teoría que tiene es que realmente desde un punto de vista evolutivo, nuestro cerebro está diseñado para que nosotros queramos comer siempre, por decirlo de alguna manera, que estamos diseñados como para comer cada vez que podamos, para comer lo máximo que podamos, es decir, cuanto más mejor, y también para comer más rápido, porque durante la mayor parte de la existencia el ser humano no tenía oportunidades para comer. Entonces, para garantizar nuestra supervivencia, nuestro cerebro está diseñado para reforzarnos mucho cada vez que comemos, y cada vez que comemos mucho, y cada vez que comemos muy rápido, porque eso significa que hay comida y que nuestra especie va a sobrevivir, ¿no? Y pone un ejemplo muy bueno de familias en las que hay muchos niños y que se observa esa conducta de que, igual que cuando salen vídeos de perritos o de gatitos, que muchas veces cuando hay más, cuando están compitiendo, ¿no?, que tienen como más ese instinto de tengo que defender esto que es mío. Y a lo mejor si estás en un ambiente en el que tienes tu trozo más que asegurado, no saldría ese instinto, pero sí saldría en un momento en el que hay más competencia por ese recurso porque tú estás programado para eso, ¿no? Obviamente también influye la cantidad de comida disponible que tenemos en cada momento y si yo sé que voy a tener comida disponible no solo ahora, sino también en un futuro, ¿no? Pero que eso está muy reforzado. No voy a estar diciendo los nombres del cerebro ni las neuronas porque creo que hace que el vídeo además sea súper tedioso, así que yo voy a ir a lo que me parece más importante, que yo también he ido quitando cosillas y me he quedado con lo que creo que más tiene que ver con el tipo de reflexiones que hago siempre. Hace hincapié en que ya hay muchos estudios científicos que sabemos que solo pensar en comida activa determinadas zonas del cerebro. Esto lo digo pues por todo lo de compartir imágenes de comida palatable y tal. Y que también cómo huele un alimento puede activar determinadas partes del cerebro y al final eso con el entorno social en el que te mueves, con tus experiencias pasadas, que todo es lo que va determinando cómo es tu conducta alimentaria, ¿no?
De hecho, tiene una especie de razonamiento, el colega suyo, de que la bulimia parece que es como si se hubiese roto esa inhibición más novedosa, evolutivamente hablando, que tenemos, y ha salido esa conducta más primitiva de voy a comer cada vez que puedo, mucho y rápido, ¿no? Hace hincapié en que la bulimia y en general los trastornos de la conducta alimentaria tienen mucho que ver con la impulsividad. Y esto yo sí que lo he visto bastante, que la persona me diga, es que bueno, no me pasa solo con la comida, soy una persona impulsiva en general. O no es que yo sea solo inconsistente con mis dietas, es que lo soy en general, una persona que me cuesta ser constante y tal, ¿no? O sea, que este tipo de cosillas pues obviamente tienen que ver, la personalidad de cada uno afecta, eso no quiere decir que sea la causa o la única causa, pero que tiene que ver, ¿no? Y viene una de las partes más importantes desde mi punto de vista de todo lo que explica respecto a la toma de decisiones. Y es lo siguiente, dice que todo el mundo tiene, respecto a todo, no solo respecto a la comida, como si tuviese una cajita que dice, esto es lo que yo debo hacer o lo que quiero hacer, ¿no? Pues quiero comer sano, quiero estudiar, me voy a esperar hasta la cena para hacer esto. Y en otra cajita estaría lo que yo acabo haciendo, ¿no? Muchas personas creen que el problema que hay en un trastorno, por ejemplo, de la conducta alimentaria, está ahí. Es que no te esfuerzas lo suficiente. Es que cómo puede ser que ves que te estás muriendo de no comer y sigues. Ese tipo de frasecillas maestras serviría si el problema estuviese ahí, en el plano consciente, si es que la persona no supiese que se está matando con esa forma de vivir. Pero es que su problema no está ahí. Su problema está en una parte del cerebro más primitiva. Y él divide eso en dos fuerzas, esa parte del cerebro más primitiva, en dos, que serían los procesos homeostáticos, que regulan cómo está funcionando nuestro cuerpo constantemente, pues por ejemplo eso, nuestra temperatura, si estamos despiertos, si estamos dormidos, si sintetizamos más dopamina, más serotonina, si tengo hambre, si estoy saciado. Y entre esos procesos homeostáticos y el sistema de recompensa del cerebro, que hace que yo quiera seguir haciendo una conducta o que decida, entre comillas, que esa conducta se acabe extinguiendo porque no me da ningún tipo de recompensa, esa base es donde está el problema de las personas que padecen un trastorno de la conducta alimentaria. Y esto sirve, por supuesto, también para los atracones. En mi caso personal, yo he acabado deduciendo que en mayor parte el trauma muy fuerte de ese año de salir de casa porque vas a empezar la carrera, que se muriese mi madre de una forma así, tan, valga redundancia, pues muy traumática y tal, que fue lo que sensibilizó muchísimo mi sistema de recompensa y lo que hizo que fuese pues como un monigote, ¿no? Que iba buscando todo lo que me podía dar una recompensa inmediata, de una forma inconsciente. Y por eso tú, cuando estás en ese momento y vienes de ser una persona muy propositiva, que siempre te han dicho qué responsable es, qué trabajadora es, y de repente eso, eres lo menos responsable que se puede ser en el mundo, no lo entiendes. ¿Por qué no lo entiendes? Porque nadie te explica que tu problema viene de una parte del cerebro que no tiene que ver con tu conciencia, por decirlo de alguna manera, no con tu conciencia, sino con esa toma de decisiones más elaborada, ¿no? Entonces, claro, él dice que no es posible llegar a tomar mejores decisiones porque realmente no es algo que venga de esa parte del cerebro que toma decisiones más conscientes. Y la persona que vive en un estado de inanición, a veces hasta llegarse a sí misma a la muerte, sabe y entiende cognitivamente las consecuencias de lo que está haciendo, pero no es capaz de dejar de hacerlo. Claro que lo entiende y lo podría aplicar a otra persona también. Lo que pasa es que no puede dejar de hacer eso que hace. La persona que sea un atracón no quiere en el fondo darse un atracón en ese nivel. Incluso yo creo que en algunos momentos llegas a sentir esa disociación entre que hay una parte de ti que quiere y otra que no quiere. Pero
de alguna forma eres arrastrado hacia ese comportamiento. No es porque no quieras esforzarte y sientes, claro, que la persona más perjudicada con tu conducta eres tú, ¿no? Y aquí es donde él empieza a hablar de lo que sería un reflejo, de ver pues, la anorexia o la bulimia o los atracones como un acto reflejo y no como algo volitivo, ¿no? Y que sobre todo el problema está centrado en los hábitos que esa persona ha construido y cómo las ha construido. Con lo cual, asociar la anorexia a que es una enfermedad de pijos que quieren estar delgados como los modelos de la revista, pues es algo, por supuesto, discriminatorio, es algo, pues como lo de los gordos, es que es gente vaga que no se esfuerza, pues es como entre una muestra de ignorancia de la persona que lo dice y además de discriminación. O sea, que lo tiene todo, absolutamente. Me acuerdo estar haciendo prácticas en el hospital y que me dijesen, tú no te fíes de los obesos que son muy mentirosos. Yo esas perlas no sé de dónde se las sacan, cómo se atreven en un espacio público, que ya sé que a mucha gente le molesta esto, pero cómo una persona que vive del dinero público puede decir eso. Porque por lo menos, bueno, si yo soy masoca y voy a un endocrino privado que me dice que soy una mentirosa y quiero aguantar y pagar, pues vale, pero bueno, no sé, habría que cumplir un mínimo, que no consistiese solo en un examen una vez en tu vida para estar ahí, porque la salud de la gente física y mental en parte está en tus manos, ¿no? Y no puede elegir. Entonces, volviendo al tema de la anorexia, él tiene la teoría, o se basa en el vídeo durante todo el tiempo, en el que el cerebro de la anoréxica lo que recompensa es no comer, aunque esté en un estado de déficit de nutrientes. Esto pasa con todo. Por ejemplo, ¿a qué se refiere lo de que recompensa? Pues a mí me encanta leer y desde pequeña me dan un libro y a mí me apetece seguir leyendo porque me gusta leer y me gusta aprender cosas. No tengo que hacer un esfuerzo porque mi cerebro me lo recompensa. En cambio hay otras personas que ven un libro y se agobian. A mí me pasa, por ejemplo, con las manualidades. Desde pequeñísima, a los 4 años, venga, vamos a pintar y todo el mundo contento. Y yo con ganas de pegarme un tiro. Decía, pero es que no me gusta esto, ¿por qué tengo que hacer esto? Pues porque mi cerebro no me lo recompensa en absoluto. Pues con el tema de la comida pasa igual. Su cerebro no le recompensa comer. Aunque esté en un déficit de nutriente, da igual. Su cerebro le lanza la señal de recompensa cuando inhibe la conducta de comer. No porque quiero estar delgada, entonces tengo aquí un plan maquiavélico, ¿qué tal? No, es algo, pues eso, como un acto reflejo. Y él repite, ¿no? Porque siempre hay alguien, sobre todo de estos sectores muy ambientalistas, que no se enteran, que ya lo has dicho, pero lo tienes que volver a decir, que nadie está diciendo que esté bien lo de poner filtros, lo de poner Photoshop, ni nada. Pero que si tú dices que se debe a eso, lo que vas a hacer es enfocar mal el tratamiento de esa persona. Que puede tener que ver, pero hasta cierto punto, porque estamos hablando de personas que se pueden llegar a morir de su conducta. Y eso no es tan fácil, porque si eso fuese lo que las personas estas están diciendo, de que es porque se quieren parecer a la modelo de Tommy Hilfiger, pues también a lo mejor se querían parecer al Premio Nobel de Física y se dejaban la vida estudiando para conseguirlo y no lo hacen. ¿Por qué? Porque están en unas zonas diferentes. Otra cosa que yo entiendo que está detrás también es la recompensa social. El hecho de que por estar delgada la gente te vaya felicitando. ¡Ay, qué guapa estás, qué delgada estás! Que ahora hay gente que, bueno, dices qué guapa estás, qué delgada estás y a lo mejor te mete ya una denuncia por malos tratos o algo así porque estamos llegando hasta ese punto. Pero, ¿cuál es el tema? Que aunque asociar la delgadez a la belleza, que bueno, cada uno que vea bello lo que quiera o lo que pueda, no es que no influya, pero es que estamos hablando de que esa persona se provoca la propia muerte. Es decir, realmente la parte del cerebro más nueva que puede establecer planes a largo plazo, ¿creéis que es capaz de eso? O sea, que una persona tiene unos lóbulos frontales tan sumamente poderosos que se puede estar matando de hambre, perder la regla y todo solo porque quiere parecerse una modelo. O sea, es la supervivencia
en contra de la parte racional. ¿Quién ganará? Pues yo creo que suele ganar la supervivencia. Y por eso cuando la supervivencia no gana, no es porque esa persona tenga una parte racional increíble, sino que es porque hay un fallo en la zona de supervivencia, que está reforzando lo que no permite el éxito evolutivo, sino que está reforzando lo que iría hacia la extinción. Pero no es que esa persona diga: uy, sí, yo, vamos, la menorrea me la aguanto, los vómitos, me encanta vomitar, meterme los dedos y tal. Por supuesto que no. O sea, no es un plan maquiavélico que esa persona quiera hacer. A la gente que lo hace, igual que a mí me generaba repulsión, es que ya no digo culpa, porque hay gente que utiliza mucho la palabra culpa. Yo no me sentía culpable de darme atracones, pero es que es una experiencia horrible físicamente darte atracones. Porque es un hinchazón, ya os he dicho muchas veces, que es que te duele la piel. O sea, que tú no te has de comer tanto, no durante unas semanas de Navidad, en esas horas que tu piel se está dilatando y te siente mal. O sea, yo notaba cómo se me hundían las ojeras sin mirarme en el espejo de la retención de líquidos que tenía. O sea, tenía la cara inflamadísima. O sea, es un daño físico increíble darse atracones y matarse de hambre también, pero es que no es algo que la persona quiera eso, simplemente que su cerebro está reforzando ese tipo de acciones. Igual que hay estudios en gemelos que hay gente pues que ve comida y es que tiene un deseo por esa comida que es así, desde que ha nacido. Y no le tienes que explicar aquí el Quijote de la Mancha. No, es que no lo puede evitar. Es que ve esa comida y le apetece muchísimo. Porque es una persona que tiene un cerebro que refuerza mucho el hecho de conseguir esa comida muy densa en energía, ¿no? Respecto al momento de debut, ¿no? Él explica que en la pubertad se están dando muchos cambios, ¿no? Y entre esos cambios que se dan tenemos que aprender a percibir nuestro cuerpo de otra manera, ¿no? Y todos esos cambios están controlados por esas áreas más primitivas del cerebro que también tienen que ver con el apetito y todo este rollo. Entonces, ¿cómo vamos a interpretar nosotros, ¿no? Bueno, psicológicamente se hace la interpretación de que una persona, sobre todo pues los adolescentes, ¿no? Que te dicen, bueno, es que cuando un adolescente tiene esa conducta de aversión por la comida, lo hace porque quiere sentir control, por necesidad de autonomía, de reforzar su personalidad. Y no es solo eso. Porque entonces, solo por reforzar su control y su autonomía, una persona no llegaría hasta ese punto. Podrá tener rasgos, ¿no? Pero no hasta ese punto. Entonces, lo que sí ocurre es que si en esa etapa de la vida, pues igual que pasa en el primer año de vida, que hay un desarrollo a nivel proporcional con otras etapas de la vida muy fuerte, necesitamos un soporte de nutrientes suficiente para que eso se dé con éxito, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice que en esta etapa puede parecer, pues en la pubertad, pues que ya empiecen con problemas de amenorrea, que tienen los niveles de insulina muy bajos, que tienen los niveles de colesterol altísimos. Y esto obviamente es debido a que el colesterol es el precursor de las hormonas sexuales y si tu cuerpo detecta que no estás ingiriendo una cantidad suficiente, que no estás ingiriendo la comida suficiente, tu hígado se pone a producir muchísimo colesterol para intentar solventar eso. Por eso lo de siempre, las analíticas me dan bien, pues bueno, pues felicidades, ¿no? La tiroides, la presión sanguínea, la temperatura corporal, todo. Habla también de los típicos comportamientos en casa, de pues la madre que prepara muchísima comida, pero que nunca se la ve que come. Pues alude a eso, a que todos tendremos en nuestro entorno personas a las que casi nunca hemos visto comer, ¿no? Y que en esas causas genéticas estaría cómo se activa nuestro sistema de recompensa. Pero eso, digamos que nos habla de probabilidades, de construir hábitos. Pero igual que se construye un hábito, se puede construir otro, porque
existe la neuroplasticidad. Entonces, lo que hacemos tiene mucho valor a ese nivel, porque cada vez que hacemos algo, por cambiar lo que sea, estamos como trazando un camino que cuanto más lo recorramos, más lo iremos automatizando poco a poco por un sistema de ahorro energético o de ahorro metabólico. A nuestro cerebro le interesa, cuanto más automatizado tengas todo, mejor. Así no tienes que invertir la energía que conlleva pensar en que cuando conduzco tengo que hacer esto, cuando escribo tengo que hacer esto, cuando camino tengo que hacer esto. Pues con la comida también acaba pasando un poco lo mismo, ¿no? Habla un poco del tema también de los neurotransmisores, y que yo en esta parte me sentí bastante identificada, en tanto que no solo afecta a esa saturación de decir yo tengo comida suficiente, o sea, yo soy una persona que no necesita comer mucho o comer alimentos que recompensen mucho el sistema de la mayor parte de personas, el sistema recompensa a la mayor parte de personas, sino que yo muy rápido tengo suficiente, como que a mí es muy fácil que un plato me parezca que tiene un sabor demasiado fuerte, por ejemplo, que también me pasa con las interacciones sociales, que yo muy rápido me agobio, digo no. Por ejemplo, mentiría si yo dijese que durante la pandemia yo lo pasaba mal. Yo no lo paso mal. Yo siento, aunque al mismo tiempo me dé cuenta de que no es sano, yo siento que mi cerebro me recompensa mucho estar sola y que a mí no me importaba que durase más el confinamiento, que sí que me apetecía poder salir a la calle, pero yo no puedo echar mucho de menos el contacto social, no porque sea una mala persona o porque me dé igual mi familia, sino porque mi cerebro no me recompensa eso. Dentro de un límite, también disfruto de una buena conversación, de unas risas, del cariño, de la seguridad, por supuesto que sí, pero que no tengo esa necesidad que tienen otras personas. Y la comida es igual, y además como yo no soy una persona de fingir, es que se me nota. Y cuando alguien me lo dice en plan, no, si esta es feliz en su casa encerrada, con su yoga, con sus gatos, con sus libros, pues tienes razón, es que yo no lo puedo echar de menos, eso. Nunca diré, ay, ¿cómo echo de menos una reunión familiar con 10 personas? No. ¿Quieres venir a una comida de tal? No. Yo tengo que forzarme para hacer eso. Y me esfuerzo con mi parte consciente porque sé que es mucho más seguro y mucho mejor y más saludable tener relaciones sociales. Pero de por sí, mi cerebro no me las pide. Eso es la realidad. Y con la comida me pasa igual. Sí que yo antes comía mal, por supuesto, como era una niña y una adolescente y no sabía que comer especial K era malo y los comía porque me los daban en mi casa. Pero aún así, comparado con otras personas, yo nunca he necesitado tanto para estar satisfecha. Y siempre me ha reforzado mi cerebro las comidas sosas. A mí siempre me ha gustado la comida sin sabor. Siempre me ha gustado ver lo que como. No quiero ver salsas en mi plato. Y no es porque sea una maniática obsesionada con adelgazar. Es que es algo que mi cerebro hace automáticamente. No me tengo que esforzar para eso. Igual que hay otras personas que pueden estar deseando perder grasa y les pones delante su tarta favorita y se les olvida. A mí eso no me pasa. También tiene que ver con la parte de la propiocepción corporal. Sí que es cierto que la mente es muy compleja, que yo no sé si he llegado alguna vez en mi vida a poder considerarme anoréxica, pero sí que es cierto que llegué a tener un control bastante grande de lo que comía y a comer muy poco y a estar muy delgada. Pues a lo mejor en segundo de bachillerato podía llegar a los 45 kilos o así. También es cierto que, claro, fue el año que mi madre estaba súper enferma y que se juntaron muchas cosas, ¿no? Pero que todo, vamos a ver que tiene muchas variables que van afectando, ¿no? El tema de fármacos, la verdad que no me pareció muy interesante. Creo que ya estamos bastante bombardeados del tema de fármacos. Y habla también de algo que sí que creo que todo el mundo puede reflexionar sobre ello, y es que es difícil hacer estudios sobre extinción de conductas, porque no es algo que vayas a ver, todo lo contrario, es algo que no está. Entonces, ¿cómo voy a estudiar algo que simplemente no está ahí, ¿no? Quiero estudiar los cravings. Claro, pues le pongo a una persona una foto de un muffin y veo que esta zona del cerebro se le activa. Pero voy a estudiar algo que está inhibido, ¿no? Que no aparece nunca.
Y dijo que en un estudio se le había puesto fotos de comida a chicas, creo recordar que dijo pacientes mujeres, no me acuerdo si a mujeres o no, o si dijo grupo control o grupo de estudio, no lo sé, pero bueno, supongo que serían mujeres. Se le ponen fotos de comida y ellas tenían que categorizar la comida, pues según sus nutrientes, según sus calorías, hacer como una evaluación. Y ellas no tienen sensación de ansiedad o rechazo por hacer esto. Y es cierto, porque normalmente la gente que se restringe no tiene una aversión, no experimenta ansiedad en sí mismo por la comida. Simplemente la va a elegir y la va a clasificar de una forma específica. Pero no es que se niega a tener ese contacto con la comida, ¿no? Y dice que tenían una conciencia súper buena, o sea, mucho mejor de lo normal. Podían estimar y clasificar, por ejemplo, los alimentos por la cantidad de grasa que tenían. Y que no lo hacen de forma consciente, sino que es un acto reflejo. Igual que si a ti te pica un mosquito te pica un mosquito y te rascas, y es algo que lo haces inconscientemente, incluso estando dormido, pues que estas pacientes también inconscientemente pueden clasificar de una forma muy certera los alimentos según sus calorías, según sus macronutrientes, etc. Y sin ser conscientes también eligen el tipo de comida menos calórica porque es la que su cerebro le refuerza más a elegir, y no porque digan quiero estar delgada, entonces voy a comer esto. Que no digo que eso no pueda darse a la vez, porque claro que se puede dar a la vez, y en una sociedad que se te refuerza la delgadez, o la delgadez es sinónimo de éxito social, claro que ese componente. Pero, ya lo digo, no tiene sentido pensar que una persona puede estar muriéndose de hambre, pero es que desea tanto estar delgada que se aguanta. Es que hay una base fisiológica en eso, que te lo pone mucho más fácil que a los demás. Y por eso puedes mantener esa conducta durante mucho tiempo. Porque para ti es un proceso casi inconsciente. Bueno, casi no, es un proceso inconsciente lo que estás haciendo. Y tú estás en una mesa, y a mí me ha pasado toda la vida, yo me tomaba pues unas coles de Bruselas o una ensalada de lechuga y tomate, y a mí me hacía feliz, y todo el mundo ya te está poniendo la etiqueta de es que está obsesionada, es que es muy perfeccionista. A mí me encantaba estudiar. Yo desde pequeña, a los 4 años, iba a mi habitación y me encerraba a estudiar lo poco que tenía que estudiar a los 4 años. Que hay otros motivos, por ejemplo, pues sí, yo soy consciente de ello, no tenía una buena relación con mi madre y me creaba mi mundo paralelo en mi habitación y tal. Sí, pero es que también reconozco que es que a mí me hacía súper feliz estudiar. Y llegar al día siguiente a clase, para mí era como si fuese pues una ejecutiva agresiva llevando a su trabajo. Yo llevaba ahí que tengo que estudiar, mis apuntes, mi tal. Sentía esa sensación de flow, de te pones a estudiar a las 4 de la tarde, levanto los ojos y son las 9. Y mi mente era feliz haciendo eso. No era algo propositivo que fuese de mi fuerza de voluntad. Y lo mismo pasa con la comida. Que yo a día de hoy, aunque creo que después de mis atracones tuve que reorganizar todo otra vez, reconozco que para nada siento ese sacrificio que percibo en otras personas, pues por no comer pan, por no comer lo que sea. Es que me da igual. O sea, no es algo que yo necesite para ser feliz. Yo tengo otras muchas cosas que a lo mejor a mí sí me refuerzan más. Pues por ejemplo eso, hacer mi yoga, leer, otras cosas que sí que me molestan mucho o me generan mucho sufrimiento no poder hacerlas, o mucho malestar, ¿no? Entonces, él dice que es muy importante entender esos mecanismos de cómo funciona nuestro cerebro y cómo se van generando esos hábitos, ¿no? Esas conductas reflejas. Y pone un ejemplo de otro estudio que hicieron en una universidad en el que con cámaras se veía cómo la gente aparcaba el coche y cómo se dirigía hacia su aulario o lo que sea, ¿no? Y que dice que te asustarías si vieses hasta qué punto siempre reproduces los mismos gestos. Que todo el mundo tiende a aparcar siempre en el mismo sitio,
a apoyar la mano de la misma manera en el coche, a cerrar la puerta del coche de la misma forma, a ponerse la mochila de la misma forma, y que todo eso es lo que decía antes, sistemas de ahorro de nuestro cerebro. Y con la comida pues pasa exactamente lo mismo, ¿no? O sea, que es una mezcla de mi cerebro me ha reforzado esto y aparte que por economía pues sigue repitiendo el mismo patrón, ¿no? Y que el tema es ahí, cuando se ha torcido todo, cuando se ha recompensado algo que no es, digamos, supervivencial, ¿no? Desde un punto de vista de algo que nos recompensa de forma primaria, como es pues la comida, que sin comida no podemos existir, ¿no? Incide mucho en eso, que entendamos que no es una meta establecida a largo plazo, que es una zona de cerebro distinta de la que estamos hablando, que tiene más que ver con el control de la homeostasis y con nuestros sistemas de recompensa. También los estudios que se han hecho con pruebas de imagen, que ha permitido ver esto, ver qué zonas del cerebro son las que se activan ante esa toma de decisiones, por ejemplo, ¿no? Respecto a los alimentos. Habla también del tema del ejercicio físico, en el sentido de que también es cierto que puede, aunque lo vemos a lo mejor más como una especie de purga en el tema de bulimia, hacer mucho ejercicio físico, que también es cierto que un poco movido por el tema de quemar calorías o puede ser algo inconsciente, hay personas que sin darse cuenta están todo el día moviéndose. Y dijo el número, no me acuerdo si dijo 1000 calorías, pero que eso creo que lo trata en más profundidad en otro vídeo, la cantidad de energía que quema la gente que solo por ser muy nerviosa está siempre moviéndose, ¿no? Que nunca está quieta. Y si tú sabes que te sientes bien cuando rechazas cierta comida y entiendes cómo sea ese mecanismo, pues es como puedes intentar paliarlo. Al fin y al cabo, él lo compara a cualquier otro hábito. Si yo sé que ver cuentas de Instagram de fotos de comida palatable a mí me dispara querer comerla, pues puedo decidir no seguirla, ¿no? A veces hago unos apuntes, de verdad, que tendríais que verlo porque ni yo entiendo lo que he escrito, pero bueno. Aquí dice la frase maestra que ya os he comentado yo antes, que decirle a una persona, oye, pero mira cómo estás, típica frase española, tú lo que necesitas es un bocata y tal, pues que eso no le va a servir absolutamente para nada, ¿no? Que lo más parecido es eso, verlo como una persona que tiene que extinguir un hábito, pues porque tiene el hábito del alcoholismo o lo que sea, entender el proceso, que es súper importante monitorizarse, el tema de la interocepción, que tú te des cuenta, por ejemplo, cuando estás ya empezando a analizar demasiado todo lo que tiene que ver con la comida, ¿no? Entonces, cuando tú eres capaz de detectar ese estado, porque has cultivado, pues yo es lo que digo, que con ejercicios de respiración, con yoga, con cualquier actividad que se pueda hacer de una forma más o menos pausada, que puedas monitorizar tu cuerpo, tus sensaciones corporales y empiezas a detectar que se dan esas conductas, es cuando puedes decidir, vale, ya estoy haciendo esto, sé que mi cerebro tiende a tener este tipo de conducta siempre, pues tengo que intentar comportarme de otra manera, que esto no es todo o nada, que eso lo digo yo siempre. O sea, yo nunca, de hecho me parece pues inhumano, cruel, que una persona que sabemos que entre otras cosas también tiene un problema espacial con su propio cuerpo y que por lo que sea magnifica pues algunas zonas, pues que tú le digas, no, es que necesitas engordar, pues no pasa nada tal. O sea, vamos a ver, esa persona, su sistema racional funciona perfectamente. E igual de válido es tú, es que necesitas engordar, lo que necesitas un buen bocata, de válido entre comillas, que para mí no tiene nada, pero quiero decir aceptado socialmente,
que el hecho de que la persona que te lo diga, que a mí me ha pasado, pues que hay personas que trabajan en centros de ese tipo que tienen un porcentaje de grasa elevado, ¿qué te crees? Que la persona que está ahí de paciente no está pensando, claro, es que a esta le da igual su porcentaje de grasa. ¿Y qué pasa? ¿Que porque una persona lleva una bata blanca ya es una autoridad en ese sentido? Pues no, pues es la realidad. Hay gente que le importa un pito tener un porcentaje de grasa elevado y puede seguir comiéndose su donuts tan feliz, y hay otras personas que no. Y bueno, estará el punto medio en vivir saludable, que como todo en salud tiene unos márgenes, no es algo exacto y cada uno tiene derecho a decidir, pero por lo menos tiene derecho a informarse, a saber cómo funciona su cabeza y a decidir lo que quiere en su vida y lo que no, ¿no? Y también habla de un experimento que es súper interesante. Creo que él habla con unos granos de café, que en uno hay dibujado una cara. Bueno, las típicas fotos que hay, no sé si tienen un nombre específico, las típicas imágenes, mejor dicho, que si te fijas en un punto ves que ahí hay un conejito o que ahí hay una carita, pero tienen tus ojos primero que verla, porque lo que está más resaltado es algo global, pues yo qué sé, un bosque, un paisaje o lo que sea, pero que si pones mucha atención en un punto ves que ahí está dibujado, pues es un conejito, por ejemplo. Pues ¿qué pasa en el cerebro de las anoréxicas? Que cuando ven el conejito ya no pueden dejar de ver el conejito, que tienen mucha facilidad para ver ese detalle y para obviar todo el contexto. Entonces, eso también, en cierto modo, a nivel de análisis global de lo que es mi dieta, me impide a veces llevarla con naturalidad, porque soy capaz solo de ver que este alimento tiene mucha grasa, no soy capaz de ver que tiene grasa, pero es grasa buena, lo necesito para mí. Yo solo me fijo en ese detalle, y como ese detalle es tan importante para mí, no porque lo esté haciendo conscientemente para torturarme y para torturar a mi familia, sino porque no puedo dejar de fijar la atención en eso, soy capaz de hacer cosas que desde fuera nadie haría. Escupir comida, guardarla en una servilleta, levantarme en una comida para ir al cuarto de baño. O sea, eso no es adaptativo socialmente. Nadie se siente bien, nadie te va a admirar por hacer eso. No es algo que tú estés deseando hacer, pero es algo que tu cerebro te lleva a hacer por centrar tanto tu atención en eso, por ser tan buena clasificando esos alimentos, por reforzarte tanto el alimento insípido, etcétera, 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 ¿no? Y él dice que esta información, por supuesto, que está muy bien, pero que eso no implica que las personas no se vean beneficiadas de tener ayuda. Y que aparte de la ayuda y fármacos, si son necesarios, que en muchos casos ya graves lo serán, y una buena nutrición por el tema del sistema nervioso y todo esto, que los modelos de apoyo familiar en los que se entiende lo que está pasando, se refuerza, pues todos comen juntos, pero se te da autonomía para que tomes algunas decisiones y tal, que también se ha visto que es de las cosas que más funciona, ¿no? Aunque sabemos que hay un 50% de personas que van a recaer en este tipo de conductas, ¿no? Pero que ser consciente de los hábitos es fundamental para poder cambiarlos. Y también eso, entender de dónde vienen esos hábitos. Que lo que debería de ser una recompensa para nosotros no lo es, y que lo que nos debería de causar sufrimiento, pues no nos lo causa. Entonces, ese sistema de refuerzo-castigo está alterado, y entonces no es algo que se haga porque quiere, sino porque es así. O sea, su cerebro lo ha automatizado así. Ya para terminar, habla también, por supuesto, de cómo estados de ansiedad, cansancio, intoxicación, por lo que sea, va a hacerte mucho más difícil llegar a esos niveles de conocimiento y cambiar un hábito. Por eso es fundamental que si queremos hacer algo tan sofisticado como cambiar nuestros hábitos, descansemos bien, hagamos nuestras respiraciones, nuestras meditaciones, bebamos agua, comamos sano para facilitar que nuestro organismo funcione de forma correcta, ¿no? También habla del tema de ejercicio físico y recomienda no prohibir el ejercicio físico.
a no ser, supongo que sea un caso extremo, sino intentar trasladarlo a un ejercicio físico que no sea tan catabólico, por ejemplo, haciendo un entrenamiento de fuerza y centrándose en ganar músculo, porque va a afectar directamente a la masa ósea, ¿no? Y centrar también la nutrición en ese proceso de lo necesario de ganar músculo, de reforzar la masa ósea, etcétera. Y que no hay que intentar evitar ese tipo de conductas de estar quemando calorías constantemente. Por último, habla de la distorsión de la imagen corporal, como por ejemplo, pues siempre verte gordo, fijarte mucho en una zona de tu cuerpo. También pasa mucho con la cara, que yo creo que, bueno, que esto es un poco... Él lo dice, de hecho, ¿no? Él dice, bueno, a ver, eso le pasa a todo el mundo, que le hacen una foto y dice, no me gusta, o sea, ahí con los ojos cerrados o lo que sea, quítamela. Pero, o sea, quítamela, hazme otra. Pero también yo creo que ahí es un poco una realidad, ¿no? Pues yo, por ejemplo, sé que he nacido con unas ojeras increíbles y que siempre las voy a tener. Y mucha gente me dice, pues yo no lo noto. A ver, está claro que tú no lo notas porque tú ves una visión general. Y si tú sabes que tienes ojeras, tú a ti mismo ya te miras con ojeras. Pero eso le pasa al que se mira su celulitis, al que se mira su pelo de rata o sus orejas de soplillo. Cada uno sabemos nuestras cosas y las tenemos ahí más como el conejito del que yo estaba hablando antes, ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, por un lado que yo creo que eso que es una realidad y que cada uno su realidad la vive a su manera, pero que hay una muy mala percepción espacial y yo la tengo, o sea, yo tengo una percepción de espacio nula. De un mapa, por ejemplo, me cuesta muchísimo medir las distancias conduciendo y eso. O sea, que mi cerebro es muy malo con todo lo que tiene que ver con visión espacial y es algo de lo que soy consciente durante toda mi vida. Para aprobar dibujo técnico, y ya no te digo, para sacar buenas notas, yo tenía que invertir muchísimo más tiempo que mis compañeros, porque mi cerebro eso no lo tiene. Entonces, también eso afecta a tu propia visión espacial, a tu cómo percibes tu propio cuerpo, que a lo mejor no te ves tan delgada como otras personas te ven. Pero eso no es estás obsesionada, ¿no? Pues porque tu cerebro no tiene esa capacidad. Igual que hay gente que aunque pueda entrenarlo, no tiene capacidad para hablar con fluidez y tiende a tartamudear y le cuesta expresar lo que está pensando. Pues cada uno tiene unas áreas del cerebro más hábiles que otras, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero ¿qué es lo importante? Que todo va empujando, ¿no? Una cosa empuja a otra. Si tú estás bien nutrido, si tú descansas, todo eso va haciendo que cada vez tu cerebro, en general, de forma integral, funcione mejor. Pero que la percepción no es algo que esté sujeta a nuestra neuroplasticidad, como sí lo están nuestros hábitos, ¿no? Así que bueno, que este es el vídeo, me ha llevado 1 hora 37, yo creo que está bien. Es un tema un poco distinto del que habíamos tratado hasta ahora. Y como decía al principio, pues, y que coincido con lo que él dice en esto también, y es que, porque esto lo puedes decir en una frase, ¿no? Dice él. Claro, se puede decir en una frase, pero lo importante no es decirlo en una frase, no en esta sociedad de infografía que vivimos. Lo importante es que la persona lo entienda. Lo importante es que una persona que funciona su cerebro de esta manera, cuando escuche este vídeo, no se sienta juzgada y diga, eso es lo que me pasa a mí. Yo sé que me estoy haciendo daño, por un lado, y a las personas que quiero, pero es que no me apetece comer eso, o es que me es muy fácil estar mirando cuántas calorías tiene un alimento o lo que sea. Entonces ya eso te quita unos niveles de estrés, el hecho de entender lo que te pasa y no juzgarte a ti mismo, que te permite muchísimo más evolucionar, ¿no? Y saber que hay muchas zonas del cerebro en las que sí hay neuroplasticidad, que a base de generar nuevos hábitos pues podemos cambiar nuestra conducta, por supuesto que sí, podemos aprender a comer de otra manera. Y no quiere decir, has sido anoréxica, pues ahora tienes que comer bollos, como se va diciendo normalmente con esas amenazas. Pues no, pues puedo intentar modificar mi alimentación a estar lo suficientemente nutrida y eso no significa que a mí me tenga que dar igual tener un Michelin o que me tenga que dar igual comer avena que comerme un bollo.
Me puede dar igual si yo quiero trabajar en eso, si eso es importante para mí, si eso me va a dar calidad de vida. Pero si sé que lo que quiero, porque hay muchas personas que sí quieren eso y que dicen, no quiero tener que vivir sin hacer ejercicio, no quiero tener que depender tanto de mi familia, pues lo que sea que a ti te motive para cambiar, pues por eso vale la pena trabajar. Y para eso hay que tener un mínimo de salud, por supuesto que sí. Entonces, para eso es importante. Y yo creo que siempre dejando un espacio para que todo el mundo decida lo que quiera hacer con su vida, que esté informado, por supuesto, no tiene nada de malo, porque a veces incluso se ve como algo negativo, es que saben mucho. Pues muchos saben, más tienes que saber tú para ayudar, está claro. No es algo malo querer saber, es algo bueno. Querer saber y querer conocerse, querer tener conciencia de mis emociones, de mis estados corporales, de mis conductas, querer hacerme responsable de ellas, aceptarlas, no estar constantemente luchando, sino entender lo que me pasa, entender por qué hago esto y trabajar humildemente, sin juzgarme, para llegar hasta el punto en el que yo quiero estar. Así que espero que este vídeo os haya gustado. Muchísimas gracias por vuestra atención y que tengáis un muy feliz día.